señoras y señores. Aquí lo tenemos, señoras y señores. La locomotora del Carchi nos va a regalar otra victoria más en el Tour de France. Su tercera, su segunda en este Tour. Supercampeón de la montaña también. Chucuchú Carapaz, cuidado, que ahí viene una locomotora. Cuidado, señoras y señores. ¡Oh, gigante, Richard! ¡Oh, gigante, locomotora! ¡Carapaz! ¡Carapaz! Él es la locomotora. Él es Richard Carapaz. ¡Papá! ¡Gracias, Richie! ¡Gracias, Richard! Por tu vieja, por Anita, por Ecuador, por Tulcán, por el Carchi, por Latinoamérica. ¡Gracias, Richard! Desde Chiquilín hasta Locomotora del Carchi son los bautizos populares que resumen 33 años de una vida nada fácil, pero finalmente exitosa del ecuatoriano, que acaba de coronarse rey de la montaña en Europa. Chiquilín cuando su padre agricultor le regaló una bicicleta extraída de un montón de chatarra, sin imaginar que así marcó el futuro del pequeño que ya corría, pero a pie, por las calles de la parroquia El Carmelo de Tulcán. Locomotora, por la suma de éxitos, incluidos los podios o tronos en las 3 grandes carreras europeas, las mejores del mundo, y también el oro olímpico en Tokio hace 6 años. Se trata de Richard Antonio Carapaz Montenegro, quien volvió a revivir las alegrías de un país cruzado por 1000 problemas, y por eso tan necesario que significa la esperanza que nunca muere. Amigos, buenas noches, soy Félix Narváez y esto es Perspectiva 7 en Ecuador TV. Bienvenidos. Para el día de hoy contamos con la presencia en este primer momento de Jaime Guerra, doctor, psicólogo deportivo, Julio Imbacuán, ex ciclista carchense, Alberto Serracató, gerente de comunicaciones de Richard Carapaz. Un panel de lujo para hablar de un gran campeón. Un triunfazo que aplaude, yo diría, el mundo, no solamente el Ecuador, y que lleva cuánta planificación. Alberto, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, primero de todo, gracias por el espacio. La verdad que estamos muy felices, ¿no?, de que Richard nuevamente haya logrado lo que ha logrado. Así que, bueno, cuando trabajas con él siempre tienes que estar preparado para ese tipo de cosas, porque realmente... Bueno, Richard ya está acostumbrado o hace parecer que ganar es fácil, ¿no? Realmente es súper complicado poder ganar en el máximo nivel con los rivales que tiene, pero Richard año tras año se reinventa. ¿Este triunfo cuánto tiempo de planificación? Muchísimo realmente. Él desde final de 2025 ya tenía previsto hacer Giro y Tour de Francia. Porque además venimos de enfermedades, de problemas inclusive personales. Sí, nosotros a finales del año 2025 ya planificamos que íbamos a hacer el Giro de Italia y el Tour de Francia. Aunque sin embargo la primera parte de 2026 no fue fácil. Lamentablemente, bueno, justo antes de debutar en Mallorca, Richard recibió la noticia del fallecimiento de su mamá, lo cual, bueno, nos trastocó un poco los planes de la temporada, porque digamos que Richard tuvo que regresar al país para despedirse de su mamá y su debut se prolongó. Entonces la temporada no empezó como lo preveíamos, y después el gran revés sobre todo fue que Richard no pudo estar en el Giro de Italia, ¿no? Inclusive complicaciones médicas. Exacto, él regresó de la Volta a Cataluña, que logró un top 10, que fue un muy buen resultado, porque él ya venía con una muy buena progresión de cara al Giro de Italia, pero bueno, lamentablemente al regresar de Cataluña se realizó una inspección médica y bueno, le tuvieron que intervenir quirúrgicamente de urgencia para tratar de acortar los plazos de recuperación y que pudiera llegar al Giro de Italia, pero lamentablemente no pudo llegar, así que tuvimos que renunciar a estar en el Giro, donde el objetivo era pelear por la clasificación general, y a partir de ahí nos marcamos como objetivo el Tour de Francia, con la idea de pelear por victorias de etapa y la clasificación de la montaña. Y como pudimos ver, Richard nos volvió a sorprender. Ahí tenemos la imagen histórica. Sí. Tú estabas allí. ¿Qué pensaron en ese momento?
Bueno, al final esta vez no pude estar en Francia. Le acompañé, por ejemplo, cuando se subió al podio en el año 2021, que quedó en tercer puesto, pero bueno, nos tocó trabajar desde aquí, porque al final es donde hay más trabajo. Él ahí tiene toda la estructura del EF Education Easy Post, que al final es un equipo bueno, que tiene varias personas de prensa que se encargan pues, de las fotos y de tratar de atender a los medios que están en carrera, y nosotros más hacemos el trabajo desde aquí, desde el Ecuador, pero fue muy especial verlo en el podio de París, ¿no? Él no es la primera vez que gana esta camiseta de lunares, pero la ceremonia fue en Niza en 2024, por el hecho de que en meses posteriores iba a ser los Juegos Olímpicos en París, entonces la ceremonia se hizo en Niza, y a la final Niza no es lo mismo que París, ¿no? Estar en los Campos Elíseos y verlo en lo más alto del podio con esta camiseta tan especial, y después sobre todo del año que estábamos pasando, pues es una noticia muy bonita, y al final pues bueno, todos nos emocionamos. Gracias, Albert, por ubicarnos, por darnos este contexto, donde, insisto, no por reiterar en los problemas, pero sí por entender cómo es lo que sale un deportista, cómo es la reacción de un deportista de alto rendimiento, un deportista de élite, con tantos problemas, primero, digamos, psicológicos, familiares, y segundo, con problemas personales que inclusive obligan a operaciones quirúrgicas, y sale de eso, tiene que competir y tiene que ganar. ¿Cómo es este comportamiento de esta máquina humana, doctor? Bienvenido, gracias. Muchas gracias, un saludo a todos. Realmente nos acaba de dar un recital de 21 capítulos, pero específicamente 4 extraordinarios, donde se ha visto lo que puede hacer un individuo que tiene claros los objetivos, que tiene la disposición a perseverar. Es la voluntad de la persona la voluntad, que juega mucho, pero es en un eso. trabajo desarrollado a lo largo de la vida. Sin embargo, hemos visto 4 etapas espectaculares en las cuales él ha estado escapado, haciendo un desgaste, donde ha puesto en claro lo que es la consistencia mental del deportista: tenacidad, perseverancia, tolerancia al dolor, amor por lo que hace, inteligencia para intuir los momentos adecuados para escaparse, para tolerar lo que le persiguen. Los que no han visto, les invito a que vean eso. Pero viniendo, por ejemplo, de un problema médico complicado, donde, insisto, hubo una intervención quirúrgica, ¿no es eso también un riesgo? Lo que sucede es que es una persona que ha desarrollado hábitos de carácter que le permiten tolerar este tipo de cosas. Se habla de resiliencia, pero yo creo que la resiliencia es un concepto muy limitado para la dimensión de lo que hace. Ahí hay hábitos de carácter, perseverancia, tenacidad, objetivos claros, disposición a rendir, amor por lo que hace. Esto es muy importante. Escuchaba hace un instante, yo nunca quise ser popular, lo que quería era hacer lo que me gusta. Cuando uno hace lo que le gusta, aparentemente salen las cosas más fáciles. Pero también tenemos que poner en contexto que lo que estamos hablando es de la élite de la élite. Exactamente. ¿Sí? Y en la élite de la élite, él es capaz de darnos estas cosas. Entonces estamos hablando de una consistencia mental forjada a través de un proceso largo de su educación, de sus genes, de su temperamento, pero construida en el día a día, en el día a día. Hace un instante conversamos con Albert y decía, el ciclista pierde más de lo que gana. En este año ha ganado 4 o 5 premios así grandes, ¿sí? Pero obviamente él está ganando todos los días. Cuando él sale a entrenar y siente la satisfacción de haber ganado, está forjando su carácter. El Carchi Turcán concretamente es una tierra de ciclistas, el deporte fundamental es el ciclismo, y mucha gente ha hecho su nombre, ha hecho su prestigio, ha ganado tantos premios, y justamente tenemos aquí a una de esas figuras que en su momento fue una gloria del ciclismo ecuatoriano, inclusive relacionado con las etapas de preparación de Richard Carapaz. Estoy dando la más cordial bienvenida a Julio Imbacuán, personas que inclusive recordarán este apellido. Y don Julio, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos. Usted viene desde Tulcán, acaba de llegar. ¿Y cómo le cae, con todo respeto, este tipo de logros de un ecuatoriano a quien usted conoce? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, don Félix, por esta oportunidad que me da para dirigirme a todo el país, porque pues es un lindo programa. Felicitar a todos los ecuatorianos y empezando desde usted, que hemos felicitado a Richard
porque Richard nos ha dado una gran satisfacción para todos los ecuatorianos. Claro, allá en el Carchi, pues, hay mucha capacidad, mucha fortaleza, y les comento algo, pues, pasa que Richard es del sector que está muy cerquita, donde también hemos tenido a Pedro Rodríguez, a Pailacho, y a Caicedo, son del mismo sector. ¿Ya? O sea, yo había comentado alguna vez en una entrevista... Casi son conocidos. No, pues son vecinos, digamos. Son vecinos. Claro, son vecinos a poquita distancia. ¿Ya? El Carmelo, la playa que llama, pues es un excelente clima también, y esa voluntad, esa disciplina que han puesto nuestros ciclistas, y ahora Richard Carapaz pues se ha destacado, justamente esos son el trabajo de años. Esos nombres tan importantes que sonaron en su momento, ¿habrán pensado también, habrán aspirado a llegar a este nivel al que ha llegado Richard Carapaz? No nivel, a esta gloria. Bueno, siempre se luchó, pues en mi época como entrenador, que estuve sobre los 12 años, le comento, pues a lo mejor a muchos de los jóvenes no conozcan, pero hemos conseguido 2 bolivarianos, ¿Ya? 2 campeonatos panamericanos, y también Pedro Rodríguez pues fue tercero en el mundo en un campeonato mundial, estuvo de líder en una Vuelta a Colombia. Eso fueron pues ese sector, por eso es que tenemos muchos jóvenes ahí, y que las autoridades... ¿Y esos jóvenes, por ejemplo, aspiraron en algún momento, planearon en algún momento, quisieron en algún momento llegar, por ejemplo, a Europa? Bueno, le comento, a Europa, nuestro gran crédito carchense Juan Carlos Rosero ya fue a Europa. ¿Ya? A lo mejor desconozcan muchos, en 1987, después de haber ganado la Vuelta a Mendoza, Argentina, yo había conversado con el entrenador europeo de Fanini, y Juan Carlos estuvo allá 6 meses, claro, solo, ¿no? Era la primera vez, pero ya se dejó pisado Europa. Pues. Julien Bacouán, por ejemplo, ¿usted pudo haber planificado, pudo haber querido llegar a Europa en algún momento? ¿Pensó? Yo le comento, pues en mi época, para todos los ecuatorianos, yo fui el primer ecuatoriano que pasé la línea, corrí en la Vuelta a la Juventud con Rafael Antonio Niño, que ganó 5 vueltas a Colombia, y yo pasé la línea a 1 minuto de Rafael Antonio Niño, porque fuimos un equipo de 3 representando al país en la Vuelta a la Juventud en 1970, y pues... Todos le ponemos, digamos, esos deseos, ese interés, pero a veces las circunstancias económicas son las que fallan para nuestros deportistas. Sí. Gente muy humilde, ¿ah? Las circunstancias económicas han sido siempre la que nos priva a todos, ¿Ya? De todos los deportes. Entonces yo creo que al señor gobierno, a las autoridades deportivas, pues ponerle un poquito más de voluntad y los recursos, pues porque el deporte, todo deporte siempre se hace... Vamos a hablar de esto, pero me parece fascinante escuchar todo esto porque es el origen del ciclismo ecuatoriano. ¿Qué se opina de esto en el exterior? ¿Qué se dice, por ejemplo, a nivel de comunicación? ¿Se conoce estos datos? ¿Se conoce cómo nacen estas estrellas, estos grandes hombres que finalmente llegan a estos niveles como Carapaz? Sí, claro. Al final estos ciclistas son muy queridos, sobre todo bueno, en Europa, en España les tenemos muchísimo cariño porque son siempre ciclistas que, como Richard, ¿no? que corren a la ofensiva. Richard ya es la máxima expresión del ciclismo ofensivo, pero yo al final siempre digo que los ciclistas que nacen en el Ecuador, sobre todo en la provincia del Carchi, tienen muchísimas facilidades respecto a nivel fisiológico, respecto a los que estamos en Europa, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, yo soy de un pueblo cercano a Barcelona, donde vivimos a 200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Realmente Richard ha nacido y ha crecido, se ha forjado, por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, los ciclistas europeos, nosotros no estamos acostumbrados a tolerar la altura con tanta facilidad como, por ejemplo, lo hace Richard. De hecho, la mayoría de concentraciones
que se hacen en altura en Europa antes de las competencias, se hacen, bueno, pues alrededor de los 2.500 metros, ¿no? Entonces... Y para lo cual se necesitará mucha disciplina, escuchar mucho las orientaciones. ¿Qué tan disciplinado es Richard Carapaz? Yo creo que al final, o sea, para llegar hasta donde él ha llegado, o sea, necesitas tener una disciplina y un coraje, o sea, espectaculares, ¿no? Entonces, ¿cuántas horas entrenas ya, por ejemplo, en Europa? Bueno, al final el tema del entrenamiento es prácticamente muy similar al entrenamiento que él hace en Europa y hace aquí en el Ecuador. Entonces, bueno, ellos tienen una planificación que es una planificación semanal que hacen junto a su entrenador del equipo. Entonces les mandan un número de horas, no siempre es el mismo número de horas a diario, sino que realmente te mandan una planificación, pero bueno, más que nada para dar un dato, estos ciclistas normalmente hacen unos 30.000 kilómetros al año contando entrenamientos y competencia, ¿no? Entonces, 30.000 kilómetros al año. Sí, al final entrenar en Ecuador es mucho más duro, sobre todo en el Carchi, por el tema de la altitud, del frío y todo lo demás, pero realmente es de admirar todo lo que ellos hacen. Nos provoca, don Julio, Julio Imbacuán, con estos antecedentes, ¿por qué hay tanto amor en el Carchi por el ciclismo? Bueno, le comento, pues el ciclismo, si nos hacemos historia muchos años atrás. ¿Por qué no, por ejemplo, el fútbol? Le comento, la bicicleta de principio fue una herramienta de trabajo, señor Félix. ¿De trabajo? De trabajo, claro. 70 años atrás, usted cogía su bicicleta y se iba 10, 12 kilómetros en bicicleta, ¿no? Y en bicicleta, digamos, de las turismeras que decimos con parrilla y todo, y el agricultor puesto su asadón atrás y hágale, y de esa manera, pues, justamente, aquí, pues, si el ciclismo ha florecido, también tenemos que recordar y reconocer, agradecer a Anselmo Sarlenga, que vino a hacer, él fue el promotor de hacer la primera vuelta. ¿Desde esa época? ¿Cuántos años estamos hablando? En 1966. Caramba. Ahí fue la primera vuelta. ¿Ya? Y estaba de presidente el señor ingeniero Washington Moreno. ¿Ya? Y se realizó esa vuelta al Ecuador gracias a él. Y pues de ahí fuimos animándonos y también nos ha motivado lo de Colombia, lo del ciclismo de Colombia, especialmente la frontera del Carchi. Y ese es un punto fundamental en la vida de Richard Carapaz. Ya lo vamos a comentar, vamos a hacer una pequeña pausa, porque luego de triunfos, luego de, me parece, 13, 15 años, Carapaz da un gran salto, da un gran paso hacia Colombia, donde consigue muchos éxitos y se proyecta a Europa. Pero ¿qué le hizo dar ese paso en Colombia, donde en algún momento inclusive le plantearon nacionalizarse? Desde luego él dijo no, pero siguió ganando y ganó la gran RCN, por ejemplo, Vuelta a Colombia, una vuelta famosa en el mundo. De eso y más vamos a hablar en los siguientes minutos. Ya volvemos. Su sueño alcanzaría, el mundo te conoció como un sólido guerrero. Carapaz, eres capaz de ganar una vez más. El mundo te conoció como un sólido guerrero. Richard Carapaz es sin duda el mejor ciclista de la historia del Ecuador. Su trayectoria en el ciclismo de élite lo respalda con resultados que lo han convertido en uno de los corredores más destacados de su generación y en un referente del deporte latinoamericano. El carchense alcanzó la gloria al conquistar el Giro de Italia 2019. Posteriormente fue subcampeón de la Vuelta a España y completó su colección de podios con el tercer lugar en el Tour de Francia. A ese extraordinario palmarés se suma la medalla de oro conquistada en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Con esa victoria, Carapaz consolidó su lugar entre las máximas leyendas del deporte nacional y ratificó su capacidad para brillar en los escenarios más exigentes del ciclismo mundial. A lo largo de su carrera, Carapaz ha construido su prestigio gracias a sus extraordinarias condiciones como escalador. Su capacidad para marcar diferencias en la alta montaña lo ha convertido en uno de los especialistas más respetados del pelotón internacional y en un permanente protagonista cuando la carretera se pone cuesta arriba. Y así lo demostró en el Tour de Francia 2026, donde ganó 2 etapas y se proclamó rey de la montaña, superando en puntos a Tadej Pogačar, el ciclista esloveno que se quedó con el Tour.
Además, Richard Carapaz se convirtió en el ciclista latinoamericano con más triunfos de etapa en las grandes vueltas ciclísticas. El ecuatoriano tiene 4 triunfos en el Giro de Italia y 3 en la Vuelta a España y Tour de Francia. Santiago Vivanco, Perspectiva 7. Para este segundo momento damos la más cordial bienvenida a Roberto Ibáñez, viceministro del Deporte, quien ya nos estaba escuchando lo que estábamos analizando sobre esta serie de triunfos, sobre los comportamientos, sobre las reacciones de Richard Carapaz. Viceministro, ¿cómo hacer que de este tipo de comportamiento se contagie el resto del deporte ecuatoriano? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Realmente creo yo que lo estamos viviendo. Estamos viviendo las hazañas, yo no sé si llamarlo hazañas porque Richard ya nos ha acostumbrado a ser un ciclista que siempre apunta a grandes cosas, por algo lo contrata el equipo que lo contrata, por eso es que es el ciclista que es, por eso es que en el mundo del ciclismo es reconocido como uno de los top ciclistas del mundo hoy en día. ¿Se puede multiplicar ese tipo de comportamiento, de ejemplo, en el resto de disciplinas? Yo creo que sí. Estoy imaginándome, por ejemplo, en el fútbol. Yo creo que sí. Mire, algo muy importante que se habla siempre en la metodología deportiva, en las ciencias aplicadas al deporte, es el biotipo, ¿no? Y Ecuador está demostrando sobre todo que tiene específicamente 2 biotipos importantes para los deportes como el ciclismo, en este caso, y levantamiento de pesas. Es donde más resultados importantes hemos tenido y no podemos dejar a un lado los deportes de combate, ¿no? Donde también hemos tenido grandes resultados. Yo creo que la genética, el biotipo, la geografía donde se practican estos deportes ayuda obviamente a que un niño que nace en este entorno y comienza a pedalear tenga obviamente esa capacidad distinta aeróbica para poder hacer este tipo de disciplinas deportivas. En otros lados, sobre todo la fuerza explosiva. El diagnóstico está muy claro, pero ¿qué hacemos con eso? Bueno, primeramente lo que tenemos que empezar a hacer es crear una cultura deportiva. Yo creo que todos los deportes vienen trabajando en el país en una cultura deportiva, unos más apresuradas que otras, ¿no? Yo creo que el ciclismo ha cogido una fuerza impresionante, empezando por lo que preguntaste en un inicio. Los héroes deportivos que hoy tenemos invitan a que la juventud, los niños quieran ser ciclistas. Es como cuando vemos a los astros del fútbol, quiero ser Messi, quiero ser Cristiano Ronaldo, ¿no? Hoy en día ya no hay que ir allá. ¿Quieres ser uno de los mejores ciclistas? Los tienes aquí, es un referente en Ecuador. Quiero ser la mejor pesista, tienes un referente aquí, que es Neisy Dájome o las hermanas Dájome. Quieres ser, no sé, el mejor judoka, tienes a Lenin Preciado. Entonces, yo creo que parte por ahí y por eso es que de la mano tiene que venir, obviamente, planes y proyectos, entrenadores capacitados. A veces se piensa que el entrenador de alto rendimiento tiene más valor que el entrenador de la formación. Realmente no es así. El entrenador de la formación básicamente lo que hace es un efecto espejo. Como él enseña, los chicos asimilan y creo yo que por eso es importante la iniciación deportiva para que obviamente tengamos más deportistas que lleguen a estos niveles. Planes, proyectos, entrenadores, asunto que viene también, y vamos con esta parte, don Julio, vamos con esta parte que sí se está un poco manejando en el país. ¿Cómo ve usted esa? ¿Qué le dice su experiencia? ¿Cómo ve esa parte? Gracias. Yo le comentaría, y aprovechando que aquí está el señor viceministro, pues que asignen más recursos a todos los deportes. Y también hay que pues como sugerencia, hay que cambiar la ley del deporte. Está mal, porque nuestra federación deportiva, la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, debe estar en el Carchi. Y cada federación debe tener donde practican, donde son campeones en su deporte, señor viceministro. Porque pues nosotros estamos desconectados con el señor presidente de la Federación Ecuatoriana. Y así eso es lo que falla. Y como siempre he manifestado, que llegue gente con mucha voluntad, que no llegue gente que solamente se interese en los viáticos. Usted está poniendo el dedo en la llaga, quizás, viceministro, por ejemplo, que el Carchi sea la capital del ciclismo ecuatoriano, como que es de sentido común. ¿Qué le parece? Pero es que eso no lo tiene que decidir el Ministerio del Deporte ni la ley. Eso lo tiene que decir el gremio del ciclismo a través de las elecciones democráticas que existen en los gremios deportivos. Quien pone realmente el domicilio son los estatutos de una federación. Entonces, no hay impedimento en absoluto que sea en el Carchi o en ningún lado del país.
El tema es que los dirigentes que hoy dirigen o que vayan a dirigir o que estén en un futuro puedan poner, en este caso, que la federación tenga su domicilio administrativo. Hay que entender que el domicilio como tal es un tema administrativo, porque el día de mañana puede venir otra directiva y cambiar la otra sede, pues, ¿no? Claro. ¿Qué te parece este tipo de organización, este tipo de perspectiva? Tú que lo ves desde afuera, tú que lo ves desde Europa. No, bien. Al final tiene total sentido, ¿no? lo que comentan. El Carchi es la capital del ciclismo ecuatoriano. Si ustedes se fijan, es de donde salen los principales ciclistas ecuatorianos. Lo que sí, tal vez a veces falta un poquito más de conocimiento de los dirigentes, que al final es eso lo que a veces con cierto tipo de decisiones, pues los deportistas son los perjudicados, ¿no? Realmente. Entonces, yo creo que quizá no es tan, o donde yo pondría el foco no es tanto en lo administrativo, sino realmente en el conocimiento, en poder las personas, en este caso, adecuadas en los cargos y que realmente hagan una buena gestión. Las personas adecuadas en los cargos para cerrar este capítulo, viceministro. Bueno, sí, yo creo que la dirigencia deportiva tiene mucho que ver. Un buen deportista no puede a veces competir y aprovechar todo su potencial sin un buen dirigente. Un buen dirigente no puede tener una buena gestión sin muy buenos deportistas, sin un buen entrenador, sin un buen equipo multidisciplinario. Hoy en día todo eso va de la mano. Creo que en el deporte somos esclavos de los resultados y son los resultados que hablarán por sí solos en las gestiones de los dirigentes, pero definitivamente hay deportes que en su historia han crecido mucho, han obtenido medallas importantes gracias a la directiva, pues, ¿no? Y en este punto, porque obviamente nos está convocando Richard Carapaz, bien vale hacer un pequeño resumen de lo que significan sus grandes logros, sus grandes éxitos. Para eso preparamos una graficación para que ustedes se orienten. Y allí tenemos el latinoamericano con más victorias de etapas en las grandes vueltas. 10 etapas, Richard Carapaz del Ecuador, 4 giros de Italia, 3 vueltas a España, 3 tours de Francia. Allí tienen ustedes versus lo que significa también esos otros nombres a los cuales ha superado finalmente esta gran campaña del ecuatoriano Richard Carapaz. ¿Se pensó en algún momento, don Julio, llegar, por ejemplo, a este nivel? Colombia, un símbolo mundial del ciclismo, y estamos con un Carapaz que superó eso. ¿Qué le parece? Claro, en realidad, pues el ciclismo, sabiendo, o sea, agradecer quién tanto le ayudó a Richard, que él fue a un equipo colombiano. A ver, ¿cómo es este paso? ¿Por qué se va Richard Carapaz a Colombia? Bueno, él tuvo la posibilidad. Se fue muy joven. Claro, él tuvo la posibilidad de ganar una vuelta al Ecuador en el 2014. 2014. Y él le faltaba unos 3 kilómetros nomás y de acuerdo a la ley ya era el ganador. Pero ¿qué pasa? Se inventaron en ese momento y le quitaron la vuelta al Ecuador. Pero hubo gente que lo vio que tenía muchas condiciones y lo invitaron para que ingrese a un equipo colombiano y que le fue muy excelente, muy bien. A ver, me está sorprendiendo, don Julio. Richard Carapaz en el 2014 sí. debió ganar la Vuelta al Ecuador. No, era el líder. Era el líder. Sino a escasos segundos. ¿Qué le pasó? Pasa que había tenido una caída. Eso es lo que me informé. Faltaba para la meta unos 3 kilómetros y luego pues ya era el ganador y por la caída se retrasó, llegó el otro y le dieron no me recuerdo cómo se llamaba el otro joven, pero eso pasó. O sea, perdió una competencia que la tenía prácticamente ganada. Ganada, claro. ¿Y por qué se va a Colombia a partir de ese hecho? No, porque justamente esa vuelta al Ecuador sirvió para quien le interesaba buscar unos 2, 3 ciclistas ecuatorianos, llevarlos para Colombia. Y se dio la oportunidad porque le vieron la capacidad que tenía Richard Carapaz. ¿Estos acontecimientos también de alguna forma grafican lo que es el deporte ecuatoriano, viceministro? Yo creo que el deportista de alto rendimiento no debe estar en el país, tiene que estar afuera. Por ejemplo, en los deportes de combate, que es un deporte que tienes que agarrarte con otra persona en las diferentes disciplinas deportivas y tu nivel va a mejorar en función a el roce competitivo. Si quieres mejorar, tienes que luchar con gente que te gana. Asimismo, los deportes hoy en día a estos niveles tienen que migrar, porque el nivel está en Europa, está en Asia, depende del deporte, en Estados Unidos, en Brasil.
Y por esa razón es muy importante que de alguna u otra manera el deportista siempre tenga las herramientas para poder estar más tiempo afuera que adentro. Esa es, creo que la forma, no que Ecuador lo hace, que todos los países de Latinoamérica buscan, es siempre tratar que sus deportistas estén el tiempo más posible fuera del país. El tiempo más posible fuera del país para llegar a estos éxitos, para llegar a estas conquistas. Y hay un elemento que, aprovechando, por ejemplo, la presencia de su representante, del gerente de comunicaciones de Richard Carapaz, sí es importante porque estamos en un medio donde se comentan tantas cosas, donde se dicen tantas cosas a veces con o sin razón. Pero, por ejemplo, Richard Carapaz también está entre los 5 mejores premiados económicamente de esta Vuelta a Francia. Es el cuarto, el quinto, con $117.000. Parecería una cantidad astronómica, es muy importante desde luego, pero ya hay gente que dice Richard Carapaz es un multimillonario. ¿Qué te parece? Bueno, al final Richard no fue ciclista por dinero, sino fue ciclista por pasión y al final creo que el dinero, o sea, está en... A mí siempre me molestan esos titulares porque Totalmente. Al final creo que Richard no hace las cosas por dinero, sino que él lo hace porque le gusta el ciclismo y sobre todo porque cada día es un reto para él tratar de conseguir cosas que no ha hecho, ¿no? Realmente vemos el palmarés de Richard y le quedan muy pocas cosas por ganar, pero sin embargo nunca deja de prepararse y nunca deja de aspirar a, no sé, por ejemplo, la montaña ya la ganó, ¿no? Pero como la ganó esta vez, o sea, fue todavía más especial, ¿no? Entonces, Richard nunca deja de sorprendernos. También toca decir que estos premios que Richard recibe no son íntegramente para él, sino que estos premios directamente, o sea, Richard no los percibe, sino que después eso lo gestionan directamente con el resto de compañeros y staff, se reparte en el grupo. Reparte, exacto. Entonces, qué interesante. Sí, eso interesante. no pasaba en el ¿Un grupo pasado. de cuántas personas? Bueno, a ver, en total son 8 ciclistas, entonces, bueno, Richard es uno de los 8, entonces el resto percibe una cantidad y después también el staff, que normalmente sabe ser unas 30 personas, se reparte, ¿no? Los ciclistas siempre se llevan, creo que es el 85% de los premios y el resto va para el staff, pero creo que es una iniciativa muy bonita porque al final sí le vemos que gana Richard, pero Richard también sin el apoyo de los compañeros, sin el apoyo del staff, que al final el staff, el personal, ¿no? Los masajistas, los utilleros, son los primeros que se levantan todas las mañanas y los últimos que se van a dormir, ¿no? Entonces nosotros solo vemos lo que hacen los ciclistas, pero justo detrás de todos los ciclistas hay un personal que les cuida, les pone en esa burbujita y trata de darles todo lo que ellos necesitan. Así que, como le digo, ¿no? Todo lo que Richard haya podido ganar lo tiene merecido. Totalmente. Y al final esa es la cuestión. Él no hace las cosas por dinero, sino hace las cosas para demostrárselo a sí mismo, a su familia, dejar siempre en alto el nombre del Ecuador y al final es por lo que estamos orgullosos de él. Te agradezco por enfrentar un tema inclusive delicado y que puede llegar a ser polémico. Insisto, te agradezco. Y vale citarte esto que inclusive está en las publicaciones internacionales. ¿Es verdad que Richard Carapaz gana 2.200.000 actualmente? Bueno, eso al final son cifras que bueno, hay rumores. Simplemente recojo lo que está publicado. Hay muchos rumores, no hay, digamos que los términos contractuales, digamos, los conoce Richard, los conoce el equipo, y al final creo que no es necesario poner en conocimiento a las personas. Yo creo que ¿Está bien? a la final lo que hace Richard es siempre hablar, y cuando hables en la carretera, que es donde lo hace mejor, a Richard siempre, bueno, muchas veces lo han dado ya por retirado, que ya no es el mismo de antes, y a la final yo siempre digo lo mismo. La gente habla de dinero, habla de premios, pero yo creo que al final lo más importante es hablar del ciclista que tenemos, ¿no? Que al final es un ciclista que quizá nunca lo vamos a volver a ver en el Ecuador. Totalmente. Me gustaría que evidentemente haya espacio o haya lugar para más ciclistas, más generaciones. Pero lo que está realizando Richard, o sea, no solo él está haciendo historia en el Ecuador, está haciendo historia en Latinoamérica y está haciendo historia también en el mundo entero, ¿no? Entonces, yo más bien, en vez de centrarnos en premios económicos, en el salario de Richard, lo que sí animaría mucho a la gente, a los medios de comunicación y todo, es que hablemos del ciclista, hablemos de sus logros, lo disfrutemos, porque no sabemos hasta cuándo Richard va a estar en activo y lo que él está logrando es para todos ponernos de pie y aplaudirle, porque
hay que disfrutar mientras lo tengamos. ¿Cuánto tiempo más planea Richard Carapaz seguir en competencia? Bueno, al final él tiene contrato con el IF Education Easy Post por 2 años más. Entonces, el contrato vence en 2028. Richard es una persona que al final vive el día a día, ¿no? Entonces, por el momento nos estamos planteando competir hasta 2028, que es hasta donde tenemos contrato. Y además el año 2028 es un año súper especial también, porque es otro año de Olimpiada. Esperemos que en esta ocasión Ecuador tenga más de un cupo y no tengamos que tener los problemas que tuvimos en París, que Richard se quedó fuera. Desafortunadamente, pese a ser el campeón olímpico, pero bueno, esperemos que en 2028 Richard pueda estar nuevamente en la Olimpiada. Solo ha participado en una hasta el momento, en Tokio, ganó el olímpico, y yo creo que 2028 va a ser un año muy especial porque vamos a tener otra Olimpiada, y después de 2028 pues ya va a tocar ver si renovamos el contrato o Richard tiene otros planes. Yo creo que él se ha ganado el derecho a decidir hasta cuándo quiere competir. Totalmente. Y sobre todo lo que es su voluntad es de competir hasta mantener un buen nivel, ¿no? Realmente él solo mantenerse en la élite si él cree que puede estar peleando por las cosas que está peleando. Él realmente no quiere alargar mucho su carrera si no está en un buen nivel, así que yo creo que para eso es necesario ir año tras año, y año tras año él va demostrando que, pese a que los años pasan, las piernas siguen intactas, las ganas de correr siguen también intactas, y al final sigue dejando en alto el nombre del Ecuador. ¿Algún comentario final sobre este tema de las cifras, viceministro? Tenga la bondad. Sí, de hecho, muy de acuerdo con Albert, ¿no? Y miren, yo creo que lo que pasa, cuando hablamos de futbolistas, ya estamos acostumbrados a hablar de los futbolistas y cuánto ganan, y a veces cuando uno ve a un futbolista, sin decir nombres, ¿no? Un ejemplo muy amplio, que no rinde y gana tanto, es normal, pasa, es como funciona el mercado del fútbol. Pero comenzamos a indagar a veces en cosas sobre premios de Richard, que pueden ser públicos, porque, al final del día el ciclismo es también un deporte profesional donde se ven los premios. Y nos ha dado una magnífica aclaración. Por supuesto, y realmente es muy contento saber, primeramente, y espero que esté ganando eso o más. Totalmente. ¿No? Porque se lo merece por todo lo que hace. Cada vez que Richard se trepa una bicicleta, hoy Ecuador está pendiente. Es más, yo tengo muchas relaciones internacionales por el mismo tema del deporte, y siempre me mandan, oye, ¿estás viendo a Richard? Gente de afuera, ¿no? Porque se engancha mucho con la forma de correr de Richard. Como decía Albert, es muy explosivo, le gusta salir, ¿no? Y creo yo que se lo merece. Y creo también, y es importante decirlo, que hablaba de los Juegos Olímpicos. Miren, Richard ganó la medalla de oro porque a los Juegos Olímpicos de Tokio se hizo un trabajo en el plan de alto rendimiento de poder clasificar con más de 2 atletas. El ciclismo, cuando se hablan de estas carreras cortas, es una estrategia de equipo, ¿no? Como en el ciclismo profesional. Tratar de ganar unos Juegos Olímpicos solo es muy complicado, muy difícil, que fue el caso de Jonathan en París. Entonces, el objetivo y la misión que tiene que haber tanto del plan de alto rendimiento y la federación es impulsar que en el ranking se sumen los puntos adecuados para que en este caso Jonathan y Richard de cajón estén clasificados a Los Ángeles, y también vengan otros chicos atrás que puedan servir de ese equipo para poder optar un podium olímpico. O sea, aquí no hay que descubrir, las medallas olímpicas no llegan por obra y gracia del Espíritu Santo, no llegan por arte de magia, llegan porque hay entrenamiento, nivel, estrategia, inversión. Y Carapaz es el mejor ejemplo, ¿no? Así es. Entonces hay que buscar, tratar de clasificar con un buen grupo de chicos a Los Ángeles. Pero pueden haber seguramente más Richard Carapaz en el camino. ¿Cuántos estarán haciendo en esa provincia de la cual también viene nuestro invitado Julio Imbacuán? Él conoce a fondo no solo la tierra, conoce a fondo a su gente. Vamos a hacer una pequeña pausa para volver en la parte final con eso y más. En un momento. Hay veces en la vida que uno llora de alegría. Un ciclista, mi poesía, lo seguimos noche y día. Esto va para ti, chiquilín. Chucuchú, Carapaz, cuidado, que ahí viene una locomotora.
Nos trasladamos este punto al Cantón Tulcán, Comunidad Playa Alta, Parroquia del Carmelo, y es justamente ese símbolo que tiene en la entrada de su casa Richard Carapaz, es la bicicleta que le abrió todo este camino al éxito, camino al triunfo. Justamente es un símbolo que recibe a muchas personas, a quienes lo quieren visitar, y son varios elementos. Ahí está el interior de su casa, los triunfos, las medallas, las fotografías. Este es un sitio muy visitado por muchos turistas y que también simboliza todo lo que estamos conversando el día de hoy. Hemos mencionado los triunfos en Francia, en Europa, pero también es interesante un detalle y para lo cual estamos haciendo contacto telemático con Luis Aguas Herrera. Él es escolta de entrenamientos en la carretera con Richard Carapaz, quien nos va a atender. Seguimos en el interior de la casa de Richard Carapaz, porque a Luis Aguas Herrera, escolta de entrenamientos, queremos preguntarle cómo es justamente entrenar con Richard Carapaz. ¿A qué horas empieza? ¿A qué horas termina? ¿Qué nomás hacen en la carretera? Luis Aguas, bienvenido, te escuchamos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, la pregunta está planteada. ¿Cómo es el entrenamiento con Carapaz? ¿A qué horas empieza? ¿A qué horas termina? ¿Cuántos días a la semana? Para este triunfo en Europa, ¿cuándo empezó? Cuéntanos eso, por favor. No, es increíblemente fuerte el entrenamiento que realiza Richard aquí en el país. Empezamos más o menos, depende del día, ¿no? Como acá en el norte del país, específicamente en Tulcán. A veces llueve en las madrugadas y empezamos desde las 8 de la mañana. A veces terminamos a las 3, 4 o 5 de la tarde, dependiendo las horas que tenga de entrenamiento. Para este caso, para este triunfazo en Europa, ¿cuándo empezó la jornada de preparación? Empieza la pretemporada desde noviembre, se podría decir, de cada año. Y desde ella se vienen preparando sus metas, depende de los objetivos que tenga el año siguiente, ya se va preparando de acorde a las carreras que tenga en el próximo año. ¿Cuántos kilómetros diarios recorren? Y te pregunto esto porque uno se va para el norte y es fácil encontrarse con muchos ciclistas que inclusive hay que parar el ritmo del carro para que crucen y es una constante de entrenamiento. ¿Cómo lo hace Richard Carapaz? ¿Cuántos días a la semana, de lunes a domingo, las noches, las madrugadas? Cuéntanos, por favor. Pues te cuento que de lunes a domingo entrena Richard. O sea, se supone que hay entre semana y un día de descanso, ¿no? Pero ese día de descanso es igual entrenamiento para él. Claro que no hace muy forzado, ¿no? Estamos hablando de que hace 2 horas y media. Es un descanso para él. Don Julio, así se entrena en las carreteras porque, insisto, esto inclusive es parte del paisaje, parte del turismo, ver a muchos ciclistas en Tulcán cruzándose, pasando a Colombia, en fin, es una constante de entrenamiento. Sí, todos los jóvenes, todos son aficionados, pues justamente que tienen que, o sea, vienen para el sitio del centro de la provincia o pasan para Colombia, pues para Colombia estos momentos ya muy poco, ¿no? Sino más en nuestro país mismo. Pero siguen entrenando. ¿Usted cree que en camino hay más Richard Carapaz? Pues otro como Richard, pues es bastante difícil, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada uno nace con su genética. Con su estrella, como se dice. Y claro, así es, pero esperemos, si es que hay quien ayude, quien colabore, es que esto se trata en la provincia del Carchi, pueden salir de todos los deportes campeones, ¿Ya? no campeones del Carchi, campeones del mundo, como lo tenemos a Richard Carapaz. Por eso dice que con el Carchi no se juega, por ejemplo, ¿no es cierto? Así es, le comento solamente que necesitamos los recursos económicos nomás. Y quien llegue a dirigir, que lo dirija bien. Y punto, nada más. Y ahí tenemos una fotografía, mire usted con Richard Carapaz. ¿Esto en qué momento fue, don Julio? Bueno, con Richard Carapaz tengo algunas fotografías. Algunas fotos. Sí, que le comento pues de que en el 2018 él ganó la primera vez que ganó una etapa en el Giro de Italia. ¿Ya?
y pues en Tulcán se planificaba hacerle un recibimiento. Y yo manifesté pues que el deportista, y a usted también le manifiesto, señor viceministro, que el deporte no es con aplausos, sino se requiere de lo económico. Y yo pues a los malos ecuatorianos les diría yo que tengan envidia que 100,000 que tanto, no, que mejor ganar ojalá 10 millones el contrato. Eso debe alegrarnos a los ecuatorianos, no estar, oh, qué mucha plata, no. Eso es lo que tenemos nosotros justamente, cambiar nuestra mentalidad y todos. Y le decía que ganó una etapa en 2018, y yo había reunidole 4 colegios, 4 escuelitas en un coliseo, y pues yo había ido a cada colegio, a cada escuela. ¿Para qué los reunió? Tengo firmado. ¿Para qué? Justamente les dije a los estudiantes que colaboremos. Para ayudarle a Richard. ¿Ya? Pues, a ver, $1, $2, $5, cada colegio reunieron, no sé cuánto le entregaron, pero eso le entregaron cuando ganó la primera vez una etapa en el Giro de Italia. Mira cómo son las cosas acá. Seguramente estamos descubriendo algunas. ¿Qué te parece? No, al final, bueno, al estar cerca de Richard, ya muchas historias también se conocen, pero sí me uno también en sus palabras. Y al final, bueno, lo que más queremos es que, o nuestro objetivo es que traten de salir más ciclistas en el Ecuador, ¿no? Porque al final depender solo de Richard creo que no es bueno, porque cuando llegue el día de que se retire, o sea, la idea es que no haya un vacío en el ciclismo ecuatoriano, sino que haya otros ciclistas que poquito a poquito vayan logrando triunfos. Yo creo que la situación ahora mismo en el ciclismo ecuatoriano es la mejor de la historia, ¿no? Porque tenemos a Richard, que sigue en el más alto nivel, después también Jonathan Narváez está a un nivel altísimo, creo que está en el mejor momento de su carrera deportiva. Atrás también viene Harold Martín López, que es un ciclista de Imbabura, que también ya ha logrado buenos e importantes triunfos internacionales, como por ejemplo el Tour de Grecia, el Tour de Hungría, ganador de etapa en el Tour de Turquía. Viene pisando muy fuerte también Mateo Ramírez, que está en las formativas del UAE. Veamos si el próximo año puede pasar ya al equipo profesional del UAE. Y después también está en este caso los primos Cepeda, que ya llevan años en el World Tour, y Jonathan Caicedo, que sigue estando a un altísimo nivel, ¿no? Yo creo que hay una gran variedad de ciclistas ahora mismo en el Ecuador que son de mucha calidad, pero no hay que conformarse solo con eso, sino que hay que seguir en las tareas formativas para que haya más ciclismo, ¿no? Las escuelas son muy importantes, pero sobre todo lo que creo que falta mucho en el país es el tema de competencias nacionales, ¿no? Vemos que hay un calendario que es muy pobre aquí en el ciclismo nacional. Creo que falta más que también, sobre todo, la empresa privada pueda apoyar este tipo de calendario, porque realmente sí vemos que hay varios equipos que están en el país, profesionales, pero realmente los ciclistas compiten poco, y realmente donde hay más competencia es afuera, y estos corredores no son competitivos cuando salen al exterior, entonces es complejo. Muchas cosas por lo visto pendientes, muchos nombres ahí que están flotando, que podrían ser potenciales figuras, quizás al nivel de Richard Carapaz, muchas cosas que son un reto, viceministro. Bueno, sí, hay que también entender y manifestarle que yo no soy un funcionario público que vino, lo escogieron y se sentó aquí. Yo soy un deportista olímpico, representé a mi país en Juegos Olímpicos de Beijing 2008, he sido medallista panamericano, sudamericano, he sido entrenador olímpico, he sido dirigente, presidente de una federación ecuatoriana por deporte. ¿En la especialidad de? En judo. ¿Y por qué digo todas estas cosas? Porque a veces se piensa que nosotros como funcionarios solo nos sentamos y vemos las cosas de lejos. Yo conozco muy bien la historia y el alto rendimiento del país. En mi época, como en la época seguramente de nuestro campeón aquí sentado, no teníamos un plan de alto rendimiento, lo hacíamos por amor a la camiseta y por un anhelo personal. Hoy los chicos se pueden dedicar a ser deportistas, eso no existía en lo absoluto. Totalmente. Hoy estamos viviendo la mejor etapa del deporte ecuatoriano, eso no lo digo yo ni es subjetivo, lo dicen las marcas, lo dicen al menos del ciclismo, las medallas, no, de todos los deportes. Estamos en el mejor momento deportivo del país. Y eso comparto con mi estimado. ¿Incluido el fútbol? Bueno, el fútbol es el que se nos queda a veces, pero
Yo creo que comparto con él de que falta inversión, sí. Gracias a la inversión que hay ahora y que ha venido durante los últimos años, es que hoy tenemos el mejor momento deportivo del país. Porque inclusive hay una expresión, viceministro, de Richard Carapaz, que en este punto le quiero mencionar y le quiero citar. Gano esto porque me lo merezco. ¿Qué le parece? Todos los deportistas se sacrifican todos los días ahí, se dan duro. Yo me acuerdo de mi carrera deportiva, imagínense, mi deporte es de bajar de peso. Imagínense acostarse a dormir sin tomar agua, sin tener que comerse un bocado de nada, porque tienes que al día siguiente dar el peso, si no te quedas fuera de la competencia. No porque no haya comida, es porque así es el deporte. Entonces, uno pasa por fuego para llegar a estas instancias. Y eso lo entiendo muy bien porque lo he vivido, nadie me lo ha contado. Ni desde la perspectiva de competidor, ni de dirigente, ni de entrenador. ¿Ya? Y de funcionario público. Entonces, creo yo que... Pero habrá un plan, habrá un proyecto. Pero es que existe. Es más, eso quiero explicarle. ¿Ya? Hoy en día hay un plan de alto rendimiento. Ayúdenos con el tiempo, ministro. Sí, por supuesto. Hay un plan de alto rendimiento importantísimo que inició desde el 2012. ¿Ya? Antes no existía eso, hoy existe. Y hoy, obviamente, incluso, el día lo puse en un tuit, acá era un incremento adicional al plan de alto rendimiento que hicimos. Entonces, lo que hay que a veces entender es que nunca será suficiente. ¿Y por qué? Porque el deporte a nivel mundial cada día se vuelve más caro. ¿Por qué? Porque todas las federaciones internacionales hoy apuntan a hacer rankings. Y para estar bien en el ranking, tienes que estar compitiendo constantemente en todas partes del mundo. Entonces, hay que entender que esto no solo pasa en Ecuador, pasa en muchos países del mundo donde no se puede pretender que todo el ecosistema deportivo se base en el recurso del Estado. Tiene que haber la empresa privada, como dice Albert, tiene que haber otras formas como el incentivo tributario que tiene el gobierno para la empresa privada, entre otras. Muy bien, vamos nuevamente a retornar ese Zoom con Luis Aguas Herrera, escolta de entrenamientos en la carretera, pero ya en la parte final como que sí hay posibilidades de ponernos optimistas a manera de conclusión, don Julio. Sí, pues lo que solamente hace falta los recursos económicos, porque recursos humanos sí hay lo que sea. Bueno, justamente nos está acompañando y nos está escuchando Luis Aguas Herrera. ¿Cuándo volvemos a los entrenamientos? No sé si es que Richard Carapaz se ha puesto en contacto contigo. ¿Cuándo vuelven a los entrenamientos en las carreteras del norte? Luis, tú tienes la palabra. Pues por ahora yo pienso que debemos de pensar en que debe descansar un poco después de tremendo tour que tuvo. Yo creo que en las próximas semanas volveríamos a estar en los entrenamientos nuevamente. ¿Le tienen algún recibimiento? ¿Cómo va a ser esa recepción en Tulcán? Pues la verdad todavía no se ha hablado de recibimiento porque no sabemos la fecha exacta de su retorno. Pues ya cuando esté aquí me imagino que todas las autoridades le van a hacer el recibimiento respectivo que se lo merece, ¿no? Agradeciéndote, Luis, por tu presencia, y quién mejor que en la parte final tú nos des esos datos. ¿Cuál es la siguiente competencia? Ya referimos algo. ¿Y cuándo viene al Ecuador, Richard? Esa es una pregunta que me han hecho, bueno, tanto nuestros auspiciantes, por ejemplo, Banco Pichincha, que es el principal auspiciante de Richard aquí en el país. También agradecerles por el apoyo. La verdad que nosotros somos los primeros que queremos que Richard regrese al país, ¿no? Porque yo creo que al final los ecuatorianos merecen, pues eso, poder disfrutarle aquí, y sobre todo también Richard merece ese reconocimiento de todo el pueblo ecuatoriano, ¿no? Porque al final en Europa hay muchísimos ecuatorianos, pero al final como la casa no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, en esta semana está previsto que Richard se reúna con el dueño del equipo, con Jonathan Wouters, y puedan acabar de decidir la planificación deportiva. No sabemos todavía si va a correr o no va a correr la Vuelta a España. Entonces, la fecha del retorno de Richard a ¿Todavía no Ecuador. está decidido la Vuelta a España? No, todavía no está decidido. Tienen que hablarlo con el jefe del equipo y a partir de ahí tomar una decisión. Entonces, en función de si Richard corre o no la Vuelta a España, eso va a afectar a la fecha de su regreso. Entonces, bueno, simplemente ahora nosotros nos encantaría que Richard pudiera estar aquí porque, bueno, en la tienda de Richard hemos lanzado esta nueva camiseta, que es una camiseta conmemorativa de la victoria en la clasificación de la montaña. No solo una, sino dos, por eso ahí están las dos coronas en 2024 y 2026. Así que, bueno, hacerle llegar a la gente que, bueno, Richard tiene un emprendimiento, que es la tienda de Richard,
que está bueno, en Quito tienen un local físico, en Tulcán tienen otro local, y bueno, estamos sacando productos. Este es uno de los que hemos sacado, pero van a venir nuevos productos y bueno, a la final es un apoyo adicional a Richard. Él es, sobre todo, lo que quiere es compartir e inspirar con estos productos a la gente, ¿no? Que la gente lleve esa prenda y se siente identificada. Por eso siempre tratamos, los que nos encargamos del diseño, de que la gente entienda el significado de cada prenda, no hacer una prenda porque sí o porque va a quedar bonita, sino que realmente tenga ese significado y que inspire a mucha gente a seguir persiguiendo sus sueños. A propósito de inspiraciones y en la parte culminante, quiero referir a algo que me llamó mucho la atención y que ha sido muy comentado. El momento en que Richard Carapaz llega a la meta, se va en llanto y se abraza con muchas gentes, con la gente que está muy cerca de él. Luego el equipo habrá conversado de eso. ¿Por qué se dio ese momento? Realmente ese día, porque claro, cuando él rompe en llanto es la segunda etapa que gana en este Tour de Francia, ¿no? Entonces, en la primera no rompió en llanto, pero la segunda es que fue muy, muy especial, porque es una victoria en Alpe d'Huez, que Alpe d'Huez es uno de los puertos más míticos del Tour de Francia. Totalmente. Entonces, ganar allí, ganar con el jersey de puntos rojos, sabiendo que ese día has certificado tu victoria en la clasificación de la montaña. A Richard le pasaron muchísimas cosas por la cabeza y realmente los deportistas no asimilan el triunfo hasta que pasa, ¿no? Y de hecho yo todavía creo que Richard, por lo que hemos conversado después de la carrera, creo que todavía no asimila lo que él ha logrado, ¿no? Quizá lo va a asimilar en las próximas semanas si es que tiene tiempo de descansar, porque realmente lo que ha hecho es algo histórico y nos ha dejado a todos pues nuevamente sin palabras. 2 palabras finales, viceministro, tenga la bondad. Bueno, que cuentan hoy en día con un gobierno, con un presidente que ha hecho un incremento del 25% al deporte ecuatoriano. Sobre todo está enfocado en mejorar siempre el recurso para nuestros deportistas rumbo a Juegos Olímpicos. Creo yo que hoy estamos en un momento importante donde se necesita el recurso y el respaldo económico, pero también se necesita de la planificación, de la buena gestión y, como hemos compartido aquí los tres, de tener dirigentes que obviamente inviertan los recursos donde tienen que invertirlos para que el deportista sea quien siempre brille por lo alto. 10 segundos finales, don Julio. Agradecerle a usted infinitamente por esta... No, al Canal 7. Al Canal 7 y a toda la afición, que sigamos respaldando a Richard, a nuestro gran campeón. Gracias a nuestros invitados, gracias a ustedes amigos por acompañarnos. Hemos tratado de hacer un recuento de lo que significa este gran triunfo de este ecuatoriano Richard Carapaz en Europa. Que sigan más emociones, más ilusiones de estas, saquen sus propias conclusiones. Dios mediante, hasta una próxima oportunidad. Que uno llora de alegría, un ciclista mi poesía, lo seguimos noche y día. Él nació entre las montañas y juró que algún día a la meta llegaría y su sueño alcanzaría.